Continuamos, jóvenes. Bien. Hace un momento les estuve hablando sobre lo que es el ensayo, pero nuestro libro y otras referencias, otros referentes, nos dan un sinnúmero de conceptos sobre lo que puede ser un ensayo. Fíjense bien, dice, hace imposible conceptualizar lo que se escribe en él por su género libre. ¿Por qué? Pues yo les decía anticipadamente que aquí no vamos a hablar de conceptos, aquí no vamos a hablar de citas, aquí no vamos a hablar de referentes, es simplemente las situaciones que se te presentan y así como se te presentan en la vida, utilizando algunas de las frases hechas por los distintos ensayistas. Si ustedes se remiten a las páginas donde están los distintos ensayos, se van a dar cuenta, por ejemplo, de qué manera ellos hacen llegar, ¿sí?, al lector, ¿sí?, su ensayo. Bien, aquí, por ejemplo, Montaigne, que fue uno de los creadores del ensayo moderno, dice que el ensayo es un juicio para el examen de diversos temas. Fíjese bien, dice que el ensayo es un juicio para el examen de diversos temas. ¿Qué nos da a entender con esto? Pues nos da a entender que un ensayo literario puede abarcar un sinnúmero de temas. No precisamente vamos a especificar qué tema, ¿sí? Simple y sencillamente se nos pueden presentar muchas situaciones de la misma vida que nosotros podemos echar a andar a través de un escrito, ¿sí?, y darle forma. También nos decía por ahí, encontramos que un ensayo es una crítica que se sostiene en ideas aunque éstas estén dispersas. Fíjense bien, una crítica, dice, que sostiene en ideas aunque éstas estén dispersas. Yo puedo tener muchas ideas, ¿sí?, pero debo de aterrizar, ¿sí?, aunque debo de saber ordenar las ideas, darles forma. Ahorita van a ver por qué. Cuando hay personas que se dedican a hacer libros formativos, le llamamos nosotros. Los libros formativos comúnmente son reflexiones muy profundas que nos llegan hasta el alma. Yo siempre les he comentado que he leído muchos libros sobre la formación del individuo, en donde las personas, a través de lo que leemos, ¿sí?, pues nos dejan una gran enseñanza. A través de esas reflexiones, esas formas de vida de esos autores, pues aprendemos a vivir, a comportarnos dentro de esta sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque un libro de reflexiones puede ser algo muy, muy profundo, pero que te va a dejar una enseñanza muy, muy grande. Aquí también se maneja como otro concepto. Dice que la interacción del pensamiento A y el pensamiento B tienen que tener cierta cavilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que debes de saber ordenar tus ideas. Tú tienes muchas ideas. A mí me ha pasado, cuando leo mucho, me pierdo, ya se los he comentado.
O sea, me pierdo porque quisiera abarcar todo y siento que se me va a olvidar, ¿sí? Y entonces ahí es donde hay un desorden de ideas. Entonces, no, hay que tratar de ordenar lo que queremos plasmar, ¿sí? Porque de eso se trata, de darle un orden a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres llegarle al lector. De esa manera vas a hacer que el lector lea lo que escribes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un orden de ideas. Aquí también dice que el ensayo es un pensamiento de ideas que convergen sin orden. Aquí hay una contradicción, sin orden, pero al mismo tiempo depende cómo lo queremos ver, ¿sí? Mientras uno dice que debemos llevar un orden, otros dicen que sin orden, que tú puedes argumentar en tu ensayo las ideas que tú quieras, pero en orden. Y otros nos dicen todo lo contrario, que no importa el orden que tengas, o sea, que tú plasmes lo que sientes, lo que piensas o lo que quieras comentar, ¿sí? Entonces sí hay una diversidad de conceptos sobre lo que realmente es el ensayo. En un ensayo literario no se pretende buscar respuestas ni conclusiones. El ensayo te va llevando para que lo leas, ¿sí? Pero te va llevando de una manera armoniosa, de una manera sutil, en donde tú cuando te des cuenta ya estás bien enfrascado leyendo, ¿sí? De eso se trata. Hay que armonizar lo que plasmamos en él, ¿sí? Entonces, pero para eso hay que, pues, tener eso, facilidad, la habilidad de expresión, la habilidad de hacer llegar y fíjense bien, de llegarle, dicen por ahí, hay que llegarle al corazón al lector, hay que llegarle al punto al lector. Yo les comentaba que he escrito, ¿no? Que he leído, por ejemplo, un libro que se llamaba A lo mejor de un viejo amigo con Lin Yun Tan. Y les decía que en ese libro me encantaba porque es un libro que lo leí varias veces porque me encantaba. Cada vez que tenía un problema recurría a él. ¿Por qué? Porque el libro casi me decía qué hacer, ¿sí? Que el novio me cortó, que mi mamá se peleó conmigo, que cualquier problema que yo tenía, el libro lo agarraba con perdón que haga la comparación, pero como una Biblia. El libro me daba la solución, ¿sí? Llegó a ser mi mejor amigo, ¿sí? Fue un libro que lo presté muchas veces hasta que se me perdió y que precisamente en este tiempo lo acabo de volver a ver, pero está hecho pedazos. Entonces, ese libro, y así como ese libro, también leí otros libros. Por ejemplo, Amor a sí mismo con Georgina Greco, que también me llevaba de la mano, así. Cualquier problema que yo tenía recurría al libro. Y el libro me mencionaba, ¿sí? Cómo dirigir mi vida en la sociedad, en mi trabajo, con mis amistades, en la política, en la religión, o sea, me llevaba de la mano. O tú puedes ser mejor con los hermanos Arturo Zavala y Ernesto Zavala, que también es un libro bastante bueno y que si tú lo lees, pues no solamente esa vez lo vas a leer muchas veces, porque también te lleva de la mano y te enseña a vivir, aprendes a vivir, a comportarte en la sociedad, a ser mejor persona, a ser mejor trabajador, en fin. Entonces son libros que te ayudan a cambiar de actitud. Igualmente, si ustedes leen, por ejemplo, a Carlos Cuauhtémoc, a ver, se me está olvidando el nombre, Cuauhtémoc Sánchez,
todos sus libros son maravillosos. Y también la forma en que se lo escribe, ¿sí? Cómo te vas metiendo que no quisieras, vaya, dejarlo hasta que lo terminas. Son libros que te invitan a ser leídos por la forma en cómo se expresa, con la forma como te va llevando, ¿sí? Igual Miguel Ángel Cornejo, que todos sus libros, por ejemplo, La Excelencia, Tú puedes ser mejor y otros más, son libros que te van llevando, que te enseñan a vivir, vaya, y que tú tienes que aportar a la sociedad, porque cuando tú lees, pues puedes aportar, tienes algo de qué hablar, ¿sí? Pero lo más hermoso de todo esto es cómo te nutre el alma, cómo te nutre el espíritu, cómo, vaya, deja un sello en ti. Entonces, de eso consiste. Ahora, también, entre otras cosas, hablando del ensayo literario, pues nos aporta observaciones, costumbres, experiencias personales relativas al tema. Está impregnado de subjetividad. ¿Por qué? Porque se presenta como una charla. Fíjese bien. Se presenta como una charla con los lectores. Puede contener anécdotas, ¿sí? Lo que les decía de los libros que he leído, que son demasiados, pero les conté los más importantes, los que han dejado en mí mucha enseñanza, ¿sí? Es una charla en donde te metes con el autor, ¿no? O sea, te encanta, te llena el hecho de leerlo, que lo vas a leer todo. Y también el ensayo se dirige a un público amplio. Va a depender de los gustos que tú tengas, ¿sí? O de los intereses que tengas. Bien. Otros autores por ahí dicen que el ensayo tiene un carácter diagonal. Y cuando dicen diagonal, es como tener una conversación con el lector. Esto tiene que ver mucho con los libros que mencioné también. O sea, estás leyendo y como que te está diciendo, ¡hey, andas mal! O andas bien, o ya la regaste, ¿sí? Por ahí no era, ¿sí? Y tú mismo reaccionas y dices, híjole, ya estoy mal. Entonces, eso es cuando decimos que tiene un carácter diagonal. ¿Por qué? Porque estamos conversando con el autor nos está ayudando a salir adelante. Pero también algunos dicen que es una digresión, que son digresiones o apartamientos del tema principal para tratar algo incidental. Sí, en los ensayos da la casualidad que con las frases hechas nosotros podemos comentar cosas que nos ocurrieron, cosas que dejaron un sello en nosotros, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ustedes se han dado cuenta, luego yo les comento, ¿sí? Algunas situaciones de la vida, pero no es para presumir, es para que tengamos un panorama más amplio y que vean que sí se puede en esta vida salir adelante, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad. En conclusión, pues el ensayo literario no tiene que llevar un orden determinado. Sin embargo, pues la mayoría procura que no, si se tiene o no se tiene, se vale. Procura que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. La mayoría lo hace. Y esta introducción, fíjense bien, capta el interés del lector. En esta introducción presenta la temática, o sea, ¿de qué va a hablar? Vaya. Independientemente, les digo, esto no lleva referencia, esto no se encuentra en ninguna cita, es tuyo y nada más. Presenta una postura del lector, o sea,
Va a depender qué tipo de lector la va a leer. Por ejemplo, lo que para mí es agradable, para los demás puede ser desagradable. O sea, dependiendo de los intereses que cada uno tenga. O sea, muchos autores inician con una anécdota, si es cierto. Es una manera muy sutil de entrarle al lector. ¿Sí? Dice, cita una serie de preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense bien. Si nosotros partimos de una anécdota, lo demás sale, o sea, surge a través de esa anécdota. Entonces, se nos facilita el ensayo. En cuanto al cuerpo o desarrollo, ¿sí?, del ensayo, pues dice que cada párrafo tiene una idea principal. Pues sí, acuérdense que los ensayos tienen varios párrafos, ¿sí? Pues cada párrafo debe tener una idea principal. ¿Para qué? Pues estas pueden justificar o pueden apoyar a la idea principal, a lo que anticipadamente dijiste. Y conclusión, pues la conclusión tiene cierto paralelismo con la introducción, o sea, tiene mucho que ver. A diferencia que la conclusión, pues debe de profundizar, ¿sí?, más en la tesis que se ha defendido en el cuerpo del ensayo. O sea, enfatizar en cuanto a todo lo que pudiste sostener a través del desarrollo o cuerpo del ensayo. Repito, no siempre vamos a encontrar un ensayo literario que tenga estas partes. Algunos lo buscan y lo encuentran, pero si no tiene, no importa. ¿Sí? No hay algo rígido que diga que debe tener. Bien. Ahora vamos a hablar del desarrollo literario. Del origen y desarrollo literario. Aquí tengo, por ejemplo, voy a presentarles a los creadores del ensayo moderno. Los creadores del ensayo moderno fueron Montaigne, considerado como el creador del estilo ensayista en 1580. Y posteriormente tengo a Francis Bacon, ¿sí?, que en 1597 comenzó a publicar sus ensayos. Pues por ello, por esto que hicieron ellos, se consideran como los creadores del ensayo moderno. Bien, los orígenes del estilo ensayista, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, nos vamos a ubicar en la época clásica, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tengo a grandes personajes. Tengo a Seneca, que nos escribió epístolas a Lucilio. Tengo a Platón, que escribió diálogos. Tengo a Marco Antonio, que escribió meditaciones. Y Plutarco, que escribió vidas paralelas. Nos estamos remitiendo, fíjense bien, hasta la época clásica. Posteriormente, el ensayo, ¿cómo fue el ensayo? ¿Quiénes nos representaron o quiénes representan el ensayo en España? Pues tenemos aquí a Fray Antonio de Guevara, desde el siglo XVI. Fray Antonio de Guevara, con sus epístolas familiares, ¿sí? Este personaje sus temas eran la envidia, la libertad, el amor, la burla contra el mal de escribir. Estamos hablando de Fray Antonio de Guevara. Posteriormente tenemos a Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI también. Su mejor obra fue las
Las moradas eran unas alegorías sobre la vida espiritual. Esto tenía mucho que ver con la religión. Posteriormente tenemos a Fray Luis de León, también en el siglo XVI. Su obra maestra fue La Perfecta Casada, una obra que hasta la fecha sigue siendo una de las más importantes. O sea, que ha sobresalido, vaya, es muy buena.